¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a vuestro canal de lectura El Enviado. Hoy traigo una sorpresa y es que, antes de seguir con nuestra aventura, os voy a enseñar el primer libro que me firmó el señor Benítez en Madrid en el año 2021. Se llama Pactos y Señales. Es el libro con el que yo empecé a descubrir la verdad sobre muchas cosas, sobre los vivos y los muertos y sobre Caballo de Troya. Fue un 11 de septiembre de 2021. Recuerdo ese día con mucho cariño, ahí lo tenéis. Me pone para José92, mi verdadero nombre. Espero que te llene de paz. Y bueno, pues aquí tengo la foto que os he enseñado en alguna ocasión. Esta foto es la de ese día. Y bueno, pues quería enseñaros este libro, cómo se inmortalizó ese momento y bueno, pues donde empezó toda mi investigación y descubrimiento de lo que hay más allá, de lo que no se cuenta y de lo que tiene mucha verdad. Así que bueno, una vez dicho esto y habiéndoos enseñado este pequeño tesoro, os iré enseñando más tesoros que tengo firmados por el señor Benítez, aparte de cartas y demás que hemos intercambiado. Vamos a seguir con nuestra historia de Caballo de Troya. Bueno, pues ya teníamos a Jasón fuera del módulo, nos describe muy bien cómo era la Jerusalén de ese tiempo, nos describe muy bien todo el litoral, la gente que había fuera de las murallas de Jerusalén, los pequeños encuentros que empieza a tener con transeúntes, las pequeñas informaciones que va teniendo ya de Jesús de Nazaret en aquella época, cuando le pregunta a esa familia y le dicen que Jesús no solamente era carpintero, sino que también era herrero y hacía trabajos de albañilería, porque su padre lo era, José. Vais a conocer a un Jesús que realmente era un hombre, no tiene nada que ver con el que te han contado de la iglesia, que era carpintero, y esa imagen tan que vemos de Jesús crucificado dista mucho de lo que era Jesús, en realidad. Un hombre cercano, un hombre bromista, un hombre siempre alegre. Entonces, bueno, pues Jasón está empezando a descubrir a pequeñas pinceladas lo que es Jesús realmente. Ha llegado a Betania, se ha encontrado con Lázaro, se ha encontrado, todavía no ha llegado a hablar con él, pero ya está en casa de Lázaro. Recordar, Lázaro era amigo de Jesús, hay un texto bíblico en el que cuentan que Jesús lo resucitó. Lo vamos a ver en este libro, vamos a ver cómo fue aquello, que fue totalmente distinto a lo que nos han contado. Y bueno, pues vamos a por ello, vamos a seguir con esta historia, ¿vale? ¿Por dónde nos quedamos? Un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza. Intenté abrirme paso, pero fue inútil. Nadie estaba dispuesto a ceder su sitio. Lázaro se había convertido en la máxima atracción de aquellos días. Con voz cansada, como si repitiese el suceso por enésima vez, fue desgranando su aventura y respondiendo a cuantas preguntas le formulaban. Claro, daros cuenta que ahora vamos a saber, vamos a descubrir cómo Lázaro fue resucitado. Entonces, una vez que fue resucitado, la gente iba a su casa para ver que era verdad. Y ya estaba cansado el hombre de contarlo. Oteando por encima de las cabezas de los curiosos, observé que se trataba de un hombre relativamente joven. Posiblemente no había cumplido los 40 años, aunque la palidez de su rostro y unas pronunciadas ojeras le envejecían notablemente. A los pocos minutos, ante mi desesperación, Lázaro se incorporó, despidiéndose de los allí reunidos. Lo vi desaparecer en la penumbra de la casa, mientras los hebreos se desperdigaban, gesticulando y comentando cuanto habían visto y oído. Y allí me quedé yo, abrumado y solitario frente a la pequeña cerca de madera que rodeaba el jardín. ¿Qué debía hacer? Entraba a la casa, esperaba, pero ¿a qué y para qué? Me dejé caer sobre la húmeda plazuela que se abría frente a la morada del amigo de Jesús y procuré cubrirme con el manto. Claro, el hombre llegó un momento que dijo, bueno, ¿y qué hago aquí? Se ha ido este hombre para su casa, me quedo, me voy. Claro, estaba que no sabía qué hacer. Empezaba a sentir el fresco del atardecer.
Me di cuenta entonces que no había probado bocado y que, a juzgar por la posición del sol, debíamos estar en lo que los israelitas llamaban la hora nona, es decir, las 3 de la tarde. En ese momento comprendí por qué Lázaro había dado por zanjada aquella animada tertulia. Era el momento de la comida principal, lo que nosotros llamamos la cena. Pero no me dejé arrastrar por el abatimiento. Caballo de Troya había previsto que yo intentara una entrevista con Lázaro en aquella jornada del jueves, y así debía ser. Esperaría. Pensé en aprovechar aquellos minutos mientras la familia reponía fuerzas para comprar algunas provisiones, pero pronto desistí. En mi precipitación por llegar a Betania no había tenido la precaución de entrar en Jerusalén y tratar de cambiar algunas de las pepitas de oro por monedas. Por otra parte, eso me hubiera retrasado considerablemente. A decir verdad, no era el hambre lo que me obsesionaba en aquellos instantes. Mis ojos, fijos en la puerta, estaban pendientes de la posible aparición de alguno de los miembros de la familia de Lázaro. La intuición no me traicionó. No había transcurrido media hora cuando, procedente de la parte posterior de la casa, irrumpió en el jardín una mujer con el rostro cubierto con el velo tradicional. La acompañaban dos adolescentes. Sobre la cabeza de la voluminosa matrona se balanceaba levemente un cántaro rojizo. Al verme debió sorprenderse. Yo sabía que las buenas costumbres en la red social judía no permitían que un hombre se entretuviera a solas con una mujer, ni que ésta sonriera o hablara con desconocidos. Así que, venciendo mi natural inclinación por saludarla o ponerme en pie, me mantuve en silencio, dejando que pasara frente a mí. La buena mujer desvió su mirada y aceleró el paso, perdiéndose por uno de los ramales que desembocaba en la plazoleta. Supongo que algo extraño debió notar en mi presencia porque a los pocos minutos uno de los muchachos volvía a la carrera, entrando en la casa como un meteoro. De inmediato aparecieron en el umbral del jardín dos hombres y el jovencito que, sin duda, les había alertado sobre aquel extranjero que permanecía juntado junto a las blancas estacas de la cerca. Claro, él se queda en la casa y la gente se asusta. Dice, ¿qué hace ese hombre ahí? Y enseguida salen de casa de Lázaro para hablar con él. Me puse en pie y esperé. Los hombres, arropados en gruesos mantos color canela, se aproximaron hasta mí. ¿Qué buscas, hermano?, me preguntó el que parecía llevar la voz cantante. El tono de su voz me tranquilizó. Había una gran dulzura en su semblante. Me llamo Jasón y soy de Tesalónica. Estoy aquí porque busco al rabí de Galilea, a Jesús. Cuchichearon entre ellos. Entonces, es cierto, sentenció uno de ellos, tú eres Jasón. Me observaron detenidamente y volvieron a comentar entre dientes. Finalmente, el que parecía dirigir la conversación negó rotundo. Pero eso es imposible. El Jasón que conocimos era viejo y tú eres joven. Fijaros, aquí parece que a él ya lo conocen. Dice que lo conocen por Jasón y él acaba de viajar en el tiempo a ese punto. Es decir, el libro nos adelanta que de alguna forma el espacio-tiempo algo ha pasado, porque ellos conocieron a un Jasón pero que no era joven, que era viejo. Seguramente esos sean los siguientes volúmenes de Caballo de Troya. En esos instantes no comprendí, y el de la voz cantante resumió, el maestro no está aquí. Simulé gran contrariedad, y mirando fijamente a los ojos de mi interlocutor pregunté con vehemencia, ¿dónde puedo encontrarle? ¿Para qué lo quieres? Soy extranjero, pero he oído hablar de él desde Antioquía a Corfú. Llevo recorridas muchas leguas porque soy hombre a quien no satisfacen los dioses romanos ni griegos, y porque desearía conocer la nueva doctrina del rabí al que llaman Jesús. ¿Por qué le buscas aquí, frente a la casa de Lázaro? Desde mi llegada a las costas de Tiro no he oído hablar de otra cosa que el último prodigio del rabí. Dicen que devolvió la vida a su amigo Lázaro, muerto 5 días antes. Eran 4 días los que mi señor llevaba sepultado, me corrigió el siervo. Luego, es verdad, añadí mostrando una intencionada alegría. Antes de que pudieran intervenir de nuevo, le supliqué si podía ser recibido por Lázaro. Quizá él sepa dónde puedo hallar al maestro. Los hombres intercambiaron una rápida mirada. Aguarda aquí, concluyeron. El amo no está repuesto del todo.
Asentí mientras los siervos desaparecían en el interior de la hacienda. Ante la inminente posibilidad de una primera entrevista con Lázaro, aproveché aquellos segundos de soledad para informar al módulo de cuanto estaba sucediendo. A Eliseo, que está en la nave, le está contando que ya está teniendo contacto. En esos momentos yo era ajeno a lo sucedido años atrás, pero no Lázaro y su gente, y pensé que había causado buena impresión a los criados. No fue esta la razón por la que me recibieron. La cuestión es que, a los pocos minutos, era invitado a entrar en la casa. Traspasé el umbral con una mezcla de timidez y emoción. Lo que yo había supuesto como la fachada de la casa era en realidad pared de un atrio o pequeño patio interior. La hacienda, por lo que puedo observar, era mucho más extensa de lo que había imaginado. En el centro, este atrio rectangular y abierto a los cielos, se abría un estanque de unos 3 metros de lado. El piso, cubierto con ladrillos rojos, aparecía ligeramente inclinado y acanalado, de forma que las aguas pluviales pudieran caer desde los aleros de los edificios situados a izquierda y derecha hasta el recinto central. Ambas estancias tenían la misma altura que la pared de la fachada, unos 4 metros aproximadamente. Luego supe que la de la derecha era en realidad una cuadra y que la de la izquierda se destinaba a depósito de aperos, arneses y rejas para el arado. Al fondo del patio, a unos 7 metros del portalón por donde yo había entrado, se abría otra puerta, casi frente por frente a la principal. Allí me esperaba el hombre que yo había visto una hora antes al pie de la higuera. Junto a él, otros 3 judíos, todos ellos arropados en sendos ropones de colores llamativos, tal y como había observado entre muchos de los peregrinos galileos, llevaban una banda de tela arrollada en torno a la cabeza, dejando caer uno de sus extremos sobre la oreja derecha. Tenían todos una barba poblada, pero con el bigote perfectamente rasurado. Lázaro, en cambio, mantenía la cabeza despejada, con un cabello liso y corto, y prematuramente encanecido. Los siervos me invitaron a aproximarme hasta su señor. Al llegar a la altura, poco me faltó para tenderles mi mano. Lázaro y sus acompañantes permanecieron inmóviles, examinándome de pies a cabeza. Fue un momento difícil. Más adelante comprendería que aquella frialdad estaba justificada. Desde su resurrección, los enemigos de Jesús, en especial los fariseos y otros miembros destacados del gran Sanedrín, venían mostrando una preocupante hostilidad contra el vecino de Betania. Si el nazareno constituía ya de por sí una amenaza contra los sacerdotes de Jerusalén, Lázaro, con su vuelta a la vida, había revolucionado los ánimos, erigiéndose en prueba de excepción del poder del Maestro. Era lógico, por tanto, que la familia desconfiase de todo y de todos, pero había mucho más en aquellas miradas curiosas. Fijaros, Jesús resucita a Lázaro, y Lázaro es una de las pruebas más fehacientes de que Jesús es un Dios en la tierra, porque ha cogido a una persona que llevaba 4 días, su amigo Lázaro, muerto, y lo ha resucitado. Jesús tiene muchos enemigos, sobre todo en Jerusalén, que al fin pasa lo que pasa. Ahí lo tenéis, la crucifixión. Entonces están asustados porque se sienten hostigados por el Sanedrín y demás, porque piensan que le van a hacer algo a Lázaro. Están como perseguidos. Aquella tensa situación se vería aliviada, afortunadamente para mí, en cuanto a mis anfitriones se percataron de lo duro de mi acento, que me delataba como extranjero. ¿Me buscabas?, intervino Lázaro con gesto grave. Vengo de tierras extrañas en busca del rabí de Nazaret, de quien cuentan que es hombre sabio y justo. Al desembarcar he sabido que tú eres su amigo, por eso estoy aquí, en busca de tu comprensión. Lázaro no respondió, con un gesto me invitó a seguirle, y al trasponer aquella segunda puerta me encontré en un espacio patio porticado, igualmente abierto, pero cuadrangular. Aquella sin duda era la parte principal de la hacienda. Un total de 14 columnas de piedra de poco más de 2 metros de altura apuntaban a un segundo piso, todo el construido en ladrillo. La fachada inferior de la casa, la situada bajo el pórtico, había sido levantada con grandes piedras rectangulares. Pude contar hasta 7 puertas, todas ellas de sólida madera color ceniza. En el centro del patio había sido excavada una segunda cisterna. De sus 4 vértices partían otros tantos canalillos de piedra por los que supuse que recogían las aguas de lluvia.
La piscina se hallaba prácticamente llena, con un agua de dudoso colorido. Casi la mitad del patio se hallaba cubierto con un tejadillo de cañizo sobre el que descansaban los vástagos de dos parras traídas por el padre Lázaro desde la lejana Corinto, en las costas de Grecia. El fruto de esta vid, de una casta muy preciada, tenía la particularidad de dar uvas sin granos. Durante mi estancia en Betania, tuve la oportunidad de saber que Jesús de Nazaret sentía una especial predilección por el fruto de aquellas parras. Lázaro y sus amigos cruzaron el empedrado piso del patio y dirigiéndose a una de las puertas de la izquierda, Al pasar bajo el soporte, reparé en 4 mujeres, sentadas en uno de los 2 bancos de piedra adosadas en cada una de las 4 fachadas existentes bajo el claustro. Todas ellas vestían cumplidas túnicas de colores claros, generalmente verdosos, con las cabezas cubiertas por sendos pañolones. Ninguna, sin embargo, ocultaba su rostro. Guardaré siempre un grato e imborrable recuerdo de aquella sala rectangular a la que me había conducido el amigo de Jesús. Allí transcurrirían algunos de los momentos más apacibles de mi incursión en Betania. Se trataba de la sala familiar, una especie de salón comedor de unos 8 metros de largo por 4,5 de ancho, 3 ventanas estiradas y angostas, practicadas en el muro opuesto de la puerta, apenas sí dejaban entrar claridad. Una blanca mesa de pino presidía el centro de la estancia, cuyo suelo había sido revocado con mortero. En una de las esquinas chisporroteaban algunos troncos alimentados por el fuerte tiro del hogar. El fogón cumplía una doble misión: de una parte servir de calefacción en los rudos meses invernales y por otro permitir la preparación de los alimentos. Para ello, los propietarios habían levantado a escasa distancia de la chimenea propiamente dicha un murete circular de unos 30 centímetros de altura, formado por 4 capas en las que alternaban el barro y los cascotes. En su interior, entre las brasas, se depositaban los pucheros, así como unas bateas convexas que servían para cocer tortas hechas con masa sin levadura. Cuando se deseaba cocinar sin la aplicación directa del fuego, las mujeres depositaban unas piedras planas sobre la candela. Una vez caldeadas las brasas, eran apartadas y el guiso se realizaba sobre las piedras. Bueno, nos está describiendo perfectamente cómo era la casa de Lázaro, cómo tenían dispuesta la cocina, cómo eran las mujeres. Todo esto nos indica que Lázaro era un hombre pudiente, de la época, con una casa grande. En casi todas las paredes habían sido dispuestos alacenas y repisas de madera en las que se alineaban lebrillos, bandejas, soperas y otros enseres, la mayoría de barro o bronce. En el muro opuesto al fogón y enterradas con una cuarta en el piso, se distinguían 2 grandes y abandonadas tinajas de una tonalidad rojiza acastañada. Alcanzaban algo más de 1 metro de altura y, según me comentaría Marta días después, eran destinadas al consumo diario de grano y vino. Una de ellas, en especial, era tenida en gran aprecio por Lázaro y su familia. Había sido rescatada muchos años atrás, de las cercanías de la ciudad de Hebrón, y habían permanecido, según el sello real que representaba una de sus 4 asas, a los viñedos reales. En una minuciosa inspección posterior pude corroborar que, en efecto, las tinajas en cuestión presentaban un registro superior con las letras LMLK, que significa pertenencia al rey. Su capacidad, sensiblemente inferior a la de la tinaja destinada al trigo, era de los batos israelitas, siempre permanecían herméticamente cerrada con una tapa de barro sujeta a su vez con bandas de tela. El techo del aposento, situado a 2 metros, estaba cruzado por 6 vigas de madera, probablemente coníferas, muy abundantes en los alrededores. Otras partes techadas de la casa, excepción hecha de las terrazas, presentaban una construcción menos sólida. La cuadra y el almacén de los aperos propios del campo, por ejemplo, habían sido cubiertos con materiales muy combustibles, paja mezclada con barro y cal. Este tipo de techumbre, según me explicó Lázaro, tenía un gran inconveniente. Cada vez que llovía era necesario alisarla de nuevo, con el fin de consolidar el material de la superficie y evitar las goteras.
Para ello se valían de pequeños rodillos de piedra de unos 60 centímetros de longitud. Lázaro y los restantes hebreos se situaron en torno al crepitante fuego y tomaron asiento sobre algunas de las pieles de cabra que afloraban el piso. Yo hice otro tanto y me dispuse al diálogo. Bueno, hasta aquí nos ha descrito todo perfectamente, cómo era la casa de Lázaro, cómo estaba todo, dónde cocinaban, y ya han llegado al sitio donde van a conversar. En ese momento una mujer entró en la sala. Llevaba en su mano izquierda una frágil astilla encendida, sin decir palabra, fue recorriendo las 6 lámparas de barro que colgaban a lo largo de las blancas paredes y que contenían aceite. Tras prenderlas, tomó una lucerna, también de arcilla, e introdujo la llama de su improvisada antorcha por la boca del campanudo recipiente. Al instante brotó una llamita amarillenta. La mujer, con paso diligente, situó aquella llama lámpara portátil sobre el extremo de la mesa más próxima al grupo. A continuación se acercó al hogar y arrojó sobre las brasas los restos de la astilla y 2 bolitas de aspecto resinoso, las cápsulas de cañafístula, un perfume empleado con frecuencia entre los hebreos, prendiendo como una exhalación, invadiendo el recinto de un aroma suave y duradero. De pronto, sin apenas crepúsculo, la oscuridad llenó aquel histórico aposento. «Te rogamos excuses nuestro recelo», solicitó uno de los amigos de Lázaro. «Desde que el sumo sacerdote José ben Caifás y muchos de los archiereis del Sanedrín acordaron poner fin a la vida del maestro, todas nuestras precauciones son pocas». Ya sabían que querían matar a Jesús. Sabemos que los vetusianos y esbirros de Benbenbai, terció otro de los asientos a la reunión, tienen órdenes de prender a Jesús. La fiesta de Pascua está cercana y nuestros informantes aseguran que los bastones y porras de la policía del Gran Sanedrín estarán dispuestos para caer sobre el rabí. Solo aguardan una oportunidad. ¿Por qué?, interviene, mostrando vivos deseos de comprender. El maestro, según tengo entendido, es hombre de paz. Nunca ha hecho mal a nadie. Claro, él pregunta que Jesús es bueno, que nunca ha hecho mal a nadie, que por qué lo quieren matar. Ahora hay un trozo que nos voy a leer, recordar que estamos leyendo y resumiendo. Podéis comprar la obra entera en el primer enlace que os dejo. Hay datos que no os leo. Lázaro debió notar una especial vibración en mi voz. Aquel fue el primer paso hacia la definitiva apertura de su corazón. «Tú eres griego», respondió el resucitado, dándome a entender que yo ignoraba muchas de las circunstancias que rodeaban al rabí de Galilea. «No sé si conoces la profecía que acaricia y contempla nuestro pueblo desde tiempos remotos. Un día nacerá en Israel un Mesías que hará libres a los hombres. Pues bien, la casta sacerdotal cree y ha hecho creer al pueblo que ese Salvador tendrá que ser, primero y sobre todo, un sumo sacerdote. ¿El Mesías deberá ser miembro del Gran Sanedrín? Eso dicen ellos. Los largos años de dominación extranjera han fortalecido la esperanza en que ese Mesías, convirtiéndolo en un jefe político que libere a Israel y del yugo romano, los sacerdotes saben que el maestro predica otro tipo de liberación y por eso lo consideran un impostor. Eso sería suficiente para terminar con la vida de Jesús. Pero hay más. Lázaro seguía observándome con los ojos brillantes por una progresiva e incontrolable cólera. Esos sepulcros encalados, como los llama el maestro, no perdonan que Jesús les haya ridiculizado públicamente, en la primera vez en muchos años que alguien les planta cara, mimando su influencia sobre el pueblo sencillo. Jesús, con sus palabras y señales, arrastra a la muchedumbre y eso multiplica su envidia y rencor. Por eso han jurado matarle. Bueno, daros cuenta que estamos en una época en que los sumos sacerdotes, Caifás, toda esta gente, tenían una visión muy distinta a cómo era la sociedad. Ellos están esperando un libertador y un Mesías que será un sumo sacerdote y será el libertador de toda Israel. Y Jesús era algo muy distinto. Jesús, su mensaje era: el rico es igual que el pobre, el hombre es igual que la mujer, todos somos hijos de Dios, cuando mueras no vas a morir, sino que vas a seguir vivo.
y decía cosas que para ellos era blasfemia. El pueblo le seguía por las cosas que decía Jesús. El pueblo, ¿me entiendes? Seguía a Jesús y no seguía las cosas que decían, ya empezaban a no seguir a lo que decían los sumos sacerdotes. Y eso, claro, querían matar a Jesús y no les gustaba para nada el mensaje porque ellos perdían poder. Pero no lo conseguirán, apostilló otro de los hebreos. Interrogué a Lázaro con la mirada. ¿Qué querían decir aquellas rotundas palabras? El amigo de Jesús desvió la conversación. Por favor, disculpa nuestra descortesía. A juzgar por el polvo de tus sandalias y la fatiga de tu rostro, debes de haber caminado mucho. Te suplico que como hermano nuestro aceptes mi hospitalidad. Aquel brusco giro en la conducta de Lázaro me desconcertó, pero le dejé hacer. El hombre abandonó la estancia, regresando a los pocos minutos en compañía de una mujer. Marta, mi hermana mayor, explicó Lázaro refiriéndose a la hebrea que le acompañaba. Te lavará los pies. El corazón me latió con fuerza y sin cerciorarme del error que estaba cometiendo, me puse en pie. El resto del grupo permaneció sentado. Era demasiado tarde para rectificar. Procuré serenar mis nervios. No podía negarme a los requerimientos de mi anfitrión. Hubiera sido considerado como un insulto al arraigado sentido oriental de la hospitalidad. Así que, colocando mis manos sobre los hombros del resucitado, le sonreí agradeciéndole su delicadeza lo mejor que supe. No tuve casi tiempo de fijarme en Marta, la señora, puesto que este es el verdadero significado de dicho nombre. Antes de que su hermano hubiera terminado de hablar, ya había traspasado el umbral de la sala, perdiéndose en el patio porticado. Lázaro me rogó que tomara asiento sobre uno de los pequeños y desperdigados taburetes de nuestras patas y asiento de mimbre que rodeaba la mesa. Vale, vamos a dejarlo por aquí, a punto de que Marta le lave los pies a Jasón en modo de hospitalidad. Empiezan a aceptar a Jasón, le empiezan a contar que Jesús realmente corre un gran peligro, porque los sumos sacerdotes lo quieren matar por eso que os he explicado. Porque la gente empieza a creer más a Jesús, empieza a ver más verdadero el mensaje de Jesús y sobre todo porque Jesús predica el bien y hace milagros. O sea, predica con la palabra y lo demuestra. Los tienen como medio amenazados a los amigos de Jesús, en este caso a Lázaro y a sus amigos. Van a seguir hablando y Lázaro va a contar de qué manera resucitó de las manos de Jesús. Es una manera de la que resucitó que dista totalmente de la Biblia. Cuando pasemos ese tramo, va a venir Jesús a casa de Lázaro y ahí conoceremos a Jesús. Y Jasón se encontrará con Jesús y empezaremos a conocer al maestro de buena tinta. Faltan las partes más interesantes. Daros cuenta que el caballo de Troya lleva desde que Jasón llega allí hasta que salta en el tiempo, hasta que conoce a Jesús, conoce a todos los que le rodean, a los apóstoles, los va a conocer a todos y vive la semana de la pasión de Jesús. Desde que empieza la semana hasta que lo traicionan, lo apresan, lo ejecutan y resucita. Todo eso lo vamos a ver. Muchísimas gracias por acompañarme en un capítulo más. Recordar que es una versión particular del libro donde yo resumo cómo lo veo. Son sensaciones personales, no deja de ser eso. Son tramos leídos y explicados. Tienes el primer comentario, el libro de la editorial Planeta, por si quieres comprarlo y comprobarlo por ti mismo. No olvides suscribirte. Nos vemos muy pronto. Chao.